vamos a pasar a ver realmente el comportamiento. ¿Cuál es la respuesta de los suelos a esfuerzos de corte? Y en ese sentido tenemos aquí un suelo. Aquí se ve el suelo tiene una altura h sub 0 y nosotros vamos a ver el esfuerzo de corte en esa superficie. Tenemos una condición drenada y esfuerzos de corte. ¿Qué es lo que decimos en esta superficie? Simplemente decimos, vamos a nosotros poner un esfuerzo total, una carga cualquiera de alguna manera. Entonces eso se representa por algo así, ¿no? Una fuerza dividido entre el área que da lugar a que ahí exista un esfuerzo total. Sí. Por supuesto, el momento de colocar esa carga, también ahí existe una presión de poros. En todos los sentidos hay una presión de poros antes y después. Y lo que nosotros hemos entendido es que debido a poner una carga, podríamos nosotros simplemente cambiar las condiciones de agua. ¿Qué quiere decir eso? Hemos entendido en el capítulo anterior que nosotros aquí podríamos dibujar la presión de poros U en función del tiempo y decimos la presión de poros era un valor cualquiera aquí y al colocar la carga sigma ha aumentado. ¿Por qué? Porque se trata de una arcilla en condición no drenada. Entonces se ha dado un incremento de presión de poros, un exceso de presión de poros delta U inicial y luego ha ido pasando el tiempo y poco a poco ha ido disipándose porque así hemos entendido. Esta gráfica podría verse así, de que esa disipación de presión de poros, ese exceso de presión de poros va disminuyendo. Y esta etapa uno le dice, esta es la consolidación. Y no cabe duda que desaparece esa presión de poros. Pues si tenemos una arena, esa desaparición se puede decir que es instantánea, ¿no? Esa es la idea, es instantánea y no se genera un exceso de presión de poros, se puede decir de esa manera. Si es una arcilla, tarda más tiempo. Si esta es una muestra de 1 o 2 centímetros, toma algunas horas. Si fuese metros, tarda años o meses. Pero en una muestra de centímetros, toma algunas horas. El hecho es que entiendo que se puede dar esa situación. La clave es que yo debo esperar, sea cualquier el suelo, al llegar a la última posición. Debo esperar a llegar ahí y en ese caso aquí el exceso de presión de poros se va a ver disipado. Por lo tanto, el cambio de esfuerzo efectivo aplicado por la carga es igual al delta sigma. Si antes era 0, ahora es sigma. Si antes había un valor, ahora es cualquier cosa. El hecho es que el esfuerzo efectivo que va ahí es un esfuerzo efectivo real y no hay un valor de delta U. Entonces, ¿en qué condición estamos? En la condición a largo plazo en arcilla, condición drenada. Porque esa era exactamente la idea, eso era lo que queríamos nosotros, una condición drenada. Entonces, poner una carga sobre eso podría llevarnos a una condición no drenada, pero primero estamos analizando la condición drenada. Entonces, esperamos para la condición drenada. Y luego aplicamos un esfuerzo de corte aquí, después de que se ha disipado la presión de poros, y ese esfuerzo de corte viene dado en esta superficie. Después, y vamos aumentando ese esfuerzo de corte, y ese viene aplicado aquí con un valor tau, y decimos, en ese caso también vamos a tener mucho cuidado de que no se genere un exceso de presión de poros. Vamos a cuidar que delta U es 0, vamos a aplicarlo de forma muy lenta, porque estamos en condición drenada. Y lo que observamos adicionalmente a lo característico que aquí hay una deformación por el esfuerzo de corte, es que además hay compresión, ahí se ve compresión. En algunos otros casos, aplicásemos el esfuerzo de corte y ese es el esfuerzo de corte y se nota que más bien habría expansión. Hay las dos posibilidades, a veces compresión, a veces expansión. Entonces, aparte de esta deformación que es el delta X medido entre la altura inicial h sub 0, delta X es la deformación angular, también hay una deformación en este sentido, delta Z sobre h0, a veces en compresión y a veces en expansión. En un momento vemos cómo. Entonces, esto nos representa condición drenada y vamos ahora a ver el detalle de ese esfuerzo de corte, cómo va a actuar siempre en condición drenada. Concentrémonos, decíamos, en ese esfuerzo de corte. Entonces venimos aquí y decimos este es el esfuerzo de corte en función de esa deformación, el que estamos poniendo aquí, y vamos a dibujarlo otra vez para que se note el esfuerzo de corte que estamos poniendo ahí en condición drenada en función de esta deformación. Y resulta que hay diferentes situaciones, ya se puede ver la gráfica que está ahí, tiene diferentes situaciones. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir? Muy bien, podríamos nosotros agregar algo aquí que todavía no hemos definido y escribimos. Decimos, está relacionado con el OCR. A veces, el OCR, la relación de sobreconsolidación, es igual a 1. En ese caso, nosotros hemos dicho el suelo realmente está normalmente consolidado, así se le dice. Algunas veces es evidente que el suelo puede estar entre 1 y 2. En ese caso no se dice que está sobreconsolidado, más bien se dice que está ligeramente sobreconsolidado. Y la otra opción es que el OCR sea realmente mayor que 2. En ese caso se dice que el suelo sí está sobreconsolidado. Bueno, en ese caso nosotros decimos lo siguiente. En ese caso decimos, estos de acá van a tener un mismo comportamiento, el normalmente consolidado y el ligeramente sobreconsolidado, y vamos a llamar este suelo tipo 1. Y este otro caso, en que el OCR es mayor a 2,
vamos a decir es el caso de un suelo tipo 2. Entonces, en lugar de hablar de OCR, también podemos decir esto tipo 1 y tipo 2. Excelente. Ahora, ¿cuándo un suelo puede ser tipo 1 y tipo 2? Solo depende de eso, de los ejes. Entonces, imaginémonos que aquí hay un suelo tipo 1. Pongámonos la idea, ¿no? Nosotros estamos colocando encima un esfuerzo efectivo y pongámosle un valor que nos va a ayudar a entender. Pongamos que el esfuerzo efectivo que estamos colocando ahí, condición drenada, sea 50 kilopascal. Y ahí aplicamos un esfuerzo de corte. Y la clave, cuando el suelo es tipo 1, es que el máximo de su historia geológica no ha sido más que ese valor de 50. Aquí dice que podría ser 75 porque el OCR podría ser 2 hasta 2 y se comportar igual, ¿no? Aquí dice eso y sería siendo tipo 1. Pero en forma general ponemos un esfuerzo 50 y el máximo de su historia geológica también es 50. Y empezamos a medir el esfuerzo de corte en función de la deformación. Y al ver eso, vemos un esfuerzo de corte, una deformación, otro esfuerzo de corte, una deformación, y así va aumentando el esfuerzo de corte y va aumentando la deformación. Lógico, sí, ahí está, y sigue esa dirección. Y llega un momento en que ha llegado a lo que se llama un valor crítico. Ya el esfuerzo de corte no aumenta más y la deformación es muy grande. Ha llegado a la falla, es lo que se puede decir. Y ese se llama esfuerzo crítico. Y aquí le ponemos tau TR, aquí está, esfuerzo crítico que representa una falla. ¿En qué tipo de suelo sucede eso? En el suelo tipo 1. ¿Es el suelo tipo 1? Todo el que tiene OCR menor que 2. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos decir? Podríamos nosotros cambiar el esfuerzo. Es decir, es el mismo suelo y tiene un esfuerzo máximo de su historia geológica, y ahí decimos un esfuerzo máximo de su historia geológica, mayor a este. Antes era 50, ahora voy a poner, por decir algo, es solo un ejemplo cualquiera, 800. El máximo de su historia geológica, pero es el mismo suelo. Y quito esa carga y vuelvo a llegar a 50. Entonces, encima sigue siendo el mismo suelo, pero por supuesto con un índice de vacíos menor, más denso, y encima el mismo esfuerzo efectivo, y aplico el esfuerzo de corte tau. ¿Y qué sucede? Bueno, voy midiendo el esfuerzo de corte que aplico, veo la deformación que se da, y de lejos, porque es el mismo suelo pero con otro índice de vacíos, da unos valores diferentes. Y miren, son mayores. Y se llega a un pico y después del pico empieza a decrecer. Ese es el que en este caso se dice ha llegado a la falla. Y luego decrece y de ahí se tiene claramente los valores a los que decrece. Y termina, si bien no se nota tanto, en el mismo valor crítico. Y en este caso la falla se ha dado en un valor pico, un tau super. El mismo suelo tiene otra resistencia, una resistencia mayor, una resistencia pico. Después termina en la misma crítica, pero debido a el OCR esto cambia, porque el suelo está más denso. Eso es todo lo que sabemos del comportamiento. Hay ciertos suelos especiales que cuando están sobreconsolidados, ciertas arcillas que tienen sus partículas paralelas al plano de falla, en este caso se tiende a tener el mismo comportamiento con un pico, pero menor al anterior, y en lugar de acabar en el crítico, termina en un residual. Y ese es un tau residual, ¿de acuerdo? Entonces ahí hemos entendido que los esfuerzos al corte terminan en falla, pero a veces es una falla en pico, a veces una en un estado crítico y a veces una residual. Ahora pensemos en ver en la misma situación, con esos valores que hemos dicho, ¿qué pasa aquí en la compresión y en la expansión? Bueno, resulta que si el suelo es tipo 1, ya hemos entendido muy bien que es un suelo tipo 1, hemos dicho esa compresión va a medirse conforme vaya aumentando la deformación axial, la deformación gamma, va a medirse la deformación axial en compresión. Y si el suelo no es tipo 1, el suelo es tipo 2, primero se va a comprimir un poco, pero después se va a expandir, ahí se ve eso, primero se comprime un poco y luego se va a expandir. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir? Que aquí expansión está asociada con un suelo tipo 2 y la compresión está asociada con un suelo tipo 1. Perfecto. Ahora queremos ver el índice de vacíos. Aquí había un índice de vacíos, hemos dicho un suelo tipo 1. Ese índice de vacíos es más grande ahí que un suelo tipo 2. Es el mismo suelo, pero por las razones que hemos entendido, el índice tipo 2, el mismo suelo, en la misma situación con un mismo esfuerzo. El suelo tipo 1, cuando se le aplica un esfuerzo de corte, disminuye su volumen. Entonces el índice de vacíos va disminuyendo. Ahí está, el índice de vacíos va disminuyendo conforme va pasando el tiempo hasta un índice de vacíos crítico. ¿Y qué le sucede al índice de vacíos cuando el suelo es tipo 2? Primero se expande un poquito, por eso disminuye, y luego al revés, ¿no? Primero se comprime un poco, luego se expande, por eso el índice de vacíos aumenta. Pero, igual que sucede con la resistencia, termina en el mismo valor de índice de vacíos crítico. Ese es el comportamiento del suelo cuando hemos aplicado un cierto esfuerzo y hemos decidido ponerle 50. Ahora pensemos en cambiar ese esfuerzo. Entonces volvamos a dibujar aquí que estamos colocando nosotros un cierto esfuerzo efectivo igual a 50. Y antes ha habido otro esfuerzo efectivo, o es el mismo, dependiendo, pero es un sigma prima C. Pongamos unos números para entender. Imaginémonos que nuestro suelo tiene un sigma prima C de 800 y un sigma prima de 50. ¿Cuál es el OCR? 16. Entonces inmediatamente el suelo tipo 2 va a presentar pico. ¿Qué aplicamos? Aplicamos el esfuerzo, suelo tipo 2. ¿Y dónde va a verse aquí? Vamos a decir, va creciendo, llega a un pico y luego decrece hasta un valor crítico. Y voy a decir el crítico es ese valor, ese es el último.
con sigma prima 50, lo que he visto hace un rato. ¿Y cuál sería si el suelo no hubiese tenido un sigma prima C de 800, sino que el sigma prima C hubiese sido el mismo 50? Entonces el comportamiento hubiese sido de suelo tipo 1, hubiese llegado al mismo valor crítico, pero a lo largo de esa otra trayectoria de suelo tipo 1 y llegó al mismo valor crítico. Antes un pico y ahora no. Y eso es lo que he visto antes. Ahora resulta que cambio el esfuerzo sigma prima este de acá y digo este va a ser 100. Este digo es primero 800, entonces 800 entre 100, 8 sigue siendo un suelo tipo 2. ¿Y qué va a suceder cuando he aumentado el esfuerzo efectivo? Entonces parto y resulta que voy a llegar a alguna curva y voy a tener algún pico, no importa dónde, no es un valor definido, es una idea general. Un valor pico, y que observo que cuando tengo un esfuerzo mayor actuando, el pico va a ser mayor que en el anterior y llega después a un crítico. Y si el suelo hubiese tenido los 100, pero hubiesen sido el máximo de su historia geológica, el suelo hubiese sido tipo 1 y hubiese llegado al mismo valor anterior, pero siguiendo esa otra curva sin pico al crítico que sea. Entonces, tanto el pico como el crítico son mayores porque sigma ha aumentado, el esfuerzo normal que existe ha aumentado de 50 a 100. Ahora no es que en la misma proporción, es solo para entender. Y luego pienso en otro más, pienso en aumentar sigma prima a 200. Y el sigma prima C sigue siendo 800. Entonces digo, perfecto, igual hay una curva asociada con ese suelo en esa otra condición y voy a decir es esta siguiente. Y aparece un pico y luego decrece y llega a la condición crítica. Debido a que hay un esfuerzo normal mayor en la superficie donde aplico la fuerza tau, hay un mayor valor pico, ¿no? Eso queda realmente claro. Y si el suelo no tuviese el sigma prima C que llega a 800, sino estoy aplicando el 200 y ese es el máximo de su historia geológica, entiendo muy pero muy bien que eso equivale a trazar alguna curva por ahí, más o menos, ¿no? Que termine en ese mismo valor crítico. Entonces, debido a que el esfuerzo efectivo ha aumentado, sucede lo mismo. Y ahora subo, voy más allá, voy a 400. Y lo propio, aquí tengo una curva adicional y digo, esta es la que corresponde a 400 con un sigma prima C de 800. Ya no veo un sigma tan pronunciado, voy a decir así. Hay menor diferencia y la otra vamos a decir que tiende a ser así, no importa. Se termina en un crítico mayor, no hay ninguna duda, debido a que el esfuerzo es mayor. Y por último, pongo 800 y veo esta última curva y digo, resulta que sigue esta trayectoria porque sigma prima es 800 y el máximo de su historia geológica es 800, entonces el crítico está ahí. Y ahora veo el otro tipo y digo, muy interesante, resulta que como el sigma prima C siempre mantenió 800 y ahora es 800, la misma curva ya no tiene pico, es para este otro caso, que en realidad son el mismo caso, ¿no? Eso no me olvido, no tiene por qué tener pico porque no hay ese caso. Quizás es mejor decir eso, no hay una curva que presente pico, entonces simplemente quito esos puntos de ese color y me quedo con estos otros porque el suelo al ir pasando y aumentando el esfuerzo ahora solo es de tipo 1. Pero lo que queda claro es eso, que conforme va pasando y aumentándose el esfuerzo, por un lado el pico ha ido aumentando, ese y ese que ya no tiene pico, y finalmente el crítico también ha ido aumentando conforme se ha aumentado el esfuerzo. ¿Qué sucede si aumentamos ese esfuerzo? Lo mismo que hemos hecho y el caso es de compresión. Entonces vemos y decimos, estuviera yo en una compresión aquí y al aumentar el esfuerzo, aquí el caso fuese el otro, estaría con una expansión final aquí, luego aquí al aumentar los esfuerzos y luego ahí. Es decir, va pasando cada vez del comportamiento del suelo tipo 2 a un suelo tipo 1. Y lo mismo con el índice de vacíos. Parto del mismo y miro acá, si es mayor el esfuerzo, el índice de vacíos final es menor. De un suelo tipo 2 acabo del mismo crítico con la misma salida. Conforme va aumentando el esfuerzo, eso va bajar. Perfecto. Entonces ya he entendido qué pasa con el cambio de esfuerzo. Ya sé de qué trata. Y tengo yo puntos que son muy claros en esta gráfica. Y conozco que este era para un esfuerzo en crítico, ese también, para un suelo en el estado último crítico y con diferentes esfuerzos. Y ahora hago eso, dibujo tau en función de sigma prima y marco esos puntos. Digo, uno ha caído aquí, el otro ahí, un tercero ahí, un cuarto ahí y un quinto aquí. Y ya es evidente lo que sucede. Se forma una envolvente, porque está para diferentes esfuerzos en la falla, eso es lo que estamos midiendo, y se forma una envolvente que es una línea recta. Y en esa línea recta yo veo que pasa por el origen y se ha formado un ángulo aquí, y ese se define como el ángulo crítico de fricción interna. Ángulo crítico de fricción interna, phi prima c. Y como esa es una línea recta tau en función de sigma, digo claramente la ecuación de esa recta es tau igual a sigma prima multiplicado por la tangente del ángulo de crítico de fricción interna. Esa es una recta que pasa por el origen y es el envolvente de qué suelo. Hemos partido diciendo que estamos en condición drenada y en el plano tau en función de sigma prima es clara la situación. Tau en función de sigma prima, ese tiene esa ecuación, una recta que pasa por el origen y se forma un ángulo de la pendiente que se denomina el ángulo de fricción crítico. Pensemos en el otro caso, hemos visto y le hemos añadido a este gráfico varios otros, para cada uno un pico acá, no voy a dibujar todo, otro pico ahí, otro ahí, otro ahí, y este último que tiene el mismo valor, si se le puede llamar diferente. Trazamos esos puntos y aparece aquí diferentes valores también, 1, 2, 3, 4, y el último es igual al anterior por lo que hemos explicado. Entonces se nota claramente que cambia la envolvente para un suelo tipo 2
estamos en condiciones drenadas. Y si tomamos uno de estos puntos, cualquiera, voy a pasar cualquier línea y digo, por ejemplo, esa es una línea que pasa por este punto. Y ahí se ha formado, con respecto a esa línea, un ángulo adicional que lo llamo alfa. Y también le pongo un nombre, ángulo de dilatación, el ángulo alfa. Y para ese punto, el esfuerzo de corte también es sigma prima, porque es una recta que pasa por el origen, por la tangente del ángulo crítico más el ángulo de dilatación alfa. Y normalmente se dice que hay un ángulo pico, crítico de fricción interna, que es el crítico más la dilatación. Y uno mira aquí y dice, evidentemente, aquí está el crítico, aquí está la dilatación, y esa es una nueva pendiente de esa otra línea. Entonces esta es una nueva recta que describe la envolvente en condición drenada de un suelo tipo 2. Y se acuerdan que además estaban los residuales. Bueno, también dibujamos las condiciones de la misma manera para los residuales, y ahí aparecen varios otros puntos en esos suelos especiales en la condición residual, y aparece eso. Y el ángulo que se forma es un residual, por lo tanto, además es otra línea recta que viene dado por el valor sigma prima tangente del ángulo residual. Todos los prima vienen asociados con sigma prima, condición drenada, y viene asociado un ángulo del suelo, tau la resistencia al corte. Entonces ahí está, tres líneas rectas, al menos expresado como línea recta, para una condición drenada, porque de ahí hemos partido, y en diferentes estados de esfuerzo previos. Una celeste para suelo tipo 1, una OCR1, máximo 2, una púrpura guinda, que se le dice eso, tau, también en línea recta para el suelo tipo 2, y una última para una condición residual. Esa es la envolvente de Phi. Ahora veamos unos valores típicos. Aquí se tiene una grava, aquí una arcilla, hay arena entre medio, y dice el crítico, valores típicos de 30 a 35, en grava, en arena 27 a 37, en arcilla de 15 a 30. El pico, en grava 35 a 50, en arena 32 a 50, la arcilla 20 a 30, y el residual solo en algún tipo de arcilla 5 a. Muy bien, interesante esa situación. Ahora pongamos 30 grados. 30 entra aquí, sí. 30 entra aquí, sí. 30 es un valor que está prácticamente en todas las condiciones. Por eso, nadie dice que todos los suelos tengan un phi 30, pero cuando uno menciona un phi 30, está definitivamente hablando de cualquier suelo. Por eso, cuando a futuro vaya a utilizar ejemplos de ángulos de fricción, pues muchas veces van a ser ángulos de 30 grados. Bien, ahora veamos qué significa eso. Acabamos de ver esta ecuación, tau crítico igual a sigma, aquí le agregamos en la falla, por la tangente del phi crítico. Y aquí tenemos nosotros un bloque, y decimos, yo he aprendido en física que si aplica una fuerza, hay una fuerza que resiste T, y no se va a mover ese bloque hasta que cuando H sea menor que T. Si H supera T, se mueve el bloque. ¿Y qué es T? ¿Se acuerdan? Hemos dicho en física que la fuerza T no es nada más que un coeficiente de fricción mu por n, la normal. Entonces uno dice, en este caso veo claramente cuál es el peso, y en respuesta a eso una normal, en este caso igual al peso. Esta normal entra aquí y se multiplica por un coeficiente de fricción, y ahí aparece T. Ahora voy a dividir entre el área. Si divido esto entre el área, sigue siendo lo mismo. El área del bloque en contacto con la superficie que ofrece fricción. Entonces eso quiere decir que tau es en sigma, y voy a cambiar un poquito el orden, n sobre a es sigma, por el coeficiente mu. Y ahora digo, veo la de abajo y digo, un suelo es exactamente lo mismo. En un suelo, el coeficiente de fricción es la tangente del ángulo crítico. Muy interesante. Se da la misma relación, es como si estuviésemos nosotros con un bloque y la fricción que hay. Entonces decimos, hay un modelo, eso va a equivaler a tener el suelo aquí, ahí está el suelo, y que a lo largo de una superficie hay un esfuerzo efectivo, y hay un esfuerzo en la falla a lo largo de esa superficie con ese mismo concepto. Y si el suelo es tipo 1, estas partículas van a equivaler a esto. Aquí tenemos esferas perfectas en modelo, ¿no? En modelo, y que unas están encima de las otras. Cuando aplicamos un esfuerzo de corte, hay una superficie y una partícula con respecto a la otra se mueve y van cayendo en los huecos, por lo tanto el volumen va disminuyendo, hay compresión lateralmente. Ahí está. Entonces, esa es la idea de lo que pasa en un suelo tipo 1. Es lo mismo que en un bloque con esa salvedad. Solo le agregamos algo aquí, decimos, aquí está la fuerza T y N, y resulta que este coeficiente es la tangente de phi. Por lo tanto, si realmente ponemos este valor de T unido a este vector, y decimos T es eso, ¿no? Porque aquí están separados, T más N da una resultante, y esa resultante aparece ahí. Si bien tendría que moverla para que sea exacto, mejor no le agrego nada, aparece ahí la resultante que es sumar N con T. Y ahora yo digo, y ahí se ha formado un triángulo rectángulo. La tangente, ahí está la clave, la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el adyacente. ¿Qué es el opuesto? P, que es el adyacente N. Entonces el ángulo que se forma aquí con esa resultante es el ángulo phi que conocemos. Un phi cualquiera, si es que estuviéramos hablando de cualquier superficie, o el phi crítico si es un suelo tipo 1. Entonces de ahí viene que la resultante de esta ecuación está inclinada de esa manera con el ángulo phi. Y si el suelo es tipo 2, exactamente la misma idea. Nuestro bloque, nuestra superficie, a lo largo de esa superficie una fuerza H, una resultante T, una normal. Y ahora decimos, pero como hay un ángulo alfa en esta ecuación del suelo, alfa, la dilatación, entonces equivale a tener el bloque además inclinado con alfa. Este ángulo alfa que hemos dicho en cada ocasión
es el que aparece ahí y es diferente en cada punto. Y eso equivale a tener un suelo más compacto y primero, en lugar de moverse de un lado a otro, esa es la idea, en lugar de moverse fácilmente como en el caso anterior, primero tiene que saltar, comillas, saltar la partícula de suelo, por eso el ángulo alfa, por eso la dilatación aquí, por eso esa dilatación adicional, ese ángulo. Y eso es lo que pasa en un suelo tipo 2. Es la misma idea de fricción con una inclinación. Perfecto. Entonces, estamos listos con el modelo. Ahora, ¿qué se hace normalmente en mecánica de suelos? Se dice, yo entiendo que esta sea mi curva, me queda muy clara que esa es la curva para un suelo tipo 2, y una línea recta que pase por el origen y el suelo tipo 1, eso se entiende de lejos. Pero ahora nosotros vamos a tomar 3 puntos cualquiera. Decimos, este está en la curva, este también está en la curva, y este otro también está en esa curva. Y pasamos una línea recta por esa curva. Y decimos, esa es la línea recta. Entonces, en otras palabras, ajustamos una línea. ¿Por qué? No es que ya no es una porción recta, sino que hay 3 puntos que tomamos que suenan razonables. Y decimos, en este rango, entre ese valor de esfuerzo y este valor de esfuerzo, esa que es una curva, puede lucir una recta. Y si es una recta, extrapolo aquí y toca la ordenada y aparece un C', y aquí hay un ángulo Φ'. No es ni el crítico ni el pico, no, es solo un ángulo Φ. Y ahí hay una recta, y la recta que aparece tiene esta ecuación, ¿verdad? Tau igual a C' más sigma por la tangente de. Como yo normalmente escribo eso, así, tau igual a C' más sigma prima por la tangente de Φ'. Y Φ' todo lo prima porque estamos en condición drenada. Y el C se le dice cohesión, así se le llama cohesión. Y al Φ se le llama ángulo de fricción interna. No es ni crítico, ni pico, ni dilatación, nada. Ese se le llama ángulo de fricción interna. Y digo, es solo una definición. Y para el rango que he seleccionado, así con la idea, el concepto, nadie discute que esa ecuación está buena, ¿verdad? Todas las tenían solo sigma por tangente de Φ, pero le estoy agregando una ecuación. Ahora, ¿eso quiere decir que acabamos de crear una ligación entre partículas? No, lo único que hemos hecho es ver en la geometría. En la geometría lo único que hemos hecho es ver un valor de C que le llamamos cohesión. Y tengo que tener cuidado, porque si yo tomo ahora cualquier otro punto y digo, a ver, si yo quisiera la resistencia entre estos 3 puntos, ahí también podría pasar una recta y tendría otro valor de C y otro valor de Φ. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con los valores de sigma en los que sirva esa línea recta, pero esa línea recta es representativa. Y es más, es la misma línea si yo agarro y tomo la condición aquí que pase por el origen. ¿Por qué? Porque en ese caso C es 0 y el Φ es el Φ crítico. Pero en otras palabras, para condición drenada, no importa que el suelo sea tipo 1 o 2, puedo yo utilizar esa ecuación. Y es lo que se dice, esa termina siendo, que es esta misma, la envolvente en condición drenada para suelos tipo 1 y 2. Y eso es lo que aparece en la literatura, con un C y un que no es el Φ crítico, no es el pico, no es el de dilatación, no es el residual, es que se ha tomado un cierto sector y de ahí aparece un Φ y un C. Excelente. Y así se determina la resistencia. Y involucrado en eso, si C es 0, que el suelo sea tipo 1. Si C es mayor que 0, el suelo es tipo 1. Los suelos cementados tienen verdadera cohesión. Entonces vamos a decir a la ecuación anterior, esta de un suelo tipo 2 con dilatación, puede ir una cohesión. Que no es lo mismo que esta cohesión. Eso nunca me digo. Esto es solo el parámetro geométrico, porque esto es una línea recta, y una línea recta tiene esa forma. Y E igual a A más BX. Entonces, de ahí aparece el C, que no es la cohesión que hubiese un suelo cementado. Y por último, pensemos en la condición no drenada. El anterior, todo lo dicho en esta clase, condición drenada. Ahora resulta que tenemos un suelo en condición no drenada. Ponemos la carga y no hay drenaje, condición no drenada. En ese caso, nosotros observamos tau en función de sigma total, no en función de sigma prima. ¿Qué se sabe que sucede en esos planos? Muy bien, aquí se tiene un sigma 1 total en la falla, un sigma 3 en la falla. Vemos el círculo y listo. Ahora, cambiamos esos esfuerzos y decimos otro esfuerzo, sigma 3, en condición no drenada, nos lleva a un otro círculo en la falla, un otro sigma 1 en la falla y un otro sigma 3 en la falla. Y si cambiamos los esfuerzos en esfuerzos totales, lo propio, van a aparecer otros círculos, disculpe que no obedezcan tanto, pero ese sigma 1 y sigma 3 en la falla, y que resulta que todos los círculos tienen el mismo diámetro. Consecuencia, la falla realmente se hace uniendo esos puntos y se tiene una horizontal. Ahí el ángulo Φ, la pendiente, 0, Φ total, ya no le ponemos prima porque estamos hablando en función de esfuerzos totales, y a C le ponemos C sub U, terminamos diciendo en condición no drenada, tau es igual a C sub U, un parámetro C en condición no drenada constante. En condición drenada, tau igual a sigma C' más sigma prima tangente de Φ', y en condición no drenada, tau igual a C. Pero, ojo los ejes, este es tau en función de sigma prima y este es tau en función de C. Ahí están nuestras envolventes. Dijimos al principio, la anterior clase, y repetimos al principio de esta clase, tau en función de sigma representa una envolvente y depende de las condiciones de drenaje y estado de esfuerzos, y ahí está, depende de las condiciones de drenaje y estado de esfuerzo. Todo junto está ahí. Se dice tau en una parte, aquí está tau, en función de sigma prima, da esta envolvente, C prima, Φ prima. Tau igual a C prima más sigma prima y este es el envolvente en condición drenada. C va a ser 0 si es suelo tipo 1 y C va a ser mayor que 0 si es suelo tipo 2. Y si bien se hace una recta, sí tengo que tener cuidado de ver dónde determinado. Al ver ensayos voy a ver cuál es el rango donde se aplica. Cuidado con trazar la línea recta sin pensar que hay un rango donde se aplica.
Y además, si yo dibujo tau en función de sigma, tengo una envolvente total para el mismo suelo en condición no drenada. Y si estoy en condición no drenada, falla en ese valor con esfuerzos totales. Y si le resto la presión de poros, porque a todo esfuerzo total se le resta la presión de poros, el esfuerzo efectivo asociado toca también la envolvente efectiva. Y vamos a entender más de eso a futuro. Pero estas son las dos envolventes. Eso es todo por hoy.